Han sido estos últimos meses y, bueno, especialmente este último tiempo, difíciles por, bueno, acompañar siempre a los que están en dolencias, ¿no es cierto? Y se ha concentrado en los últimos tiempos muchas situaciones de este tipo. Y bueno, mucha oración, mucho pedido al Señor. Y a veces, bueno, las cosas no salen como nosotros queríamos o deseábamos. Y es allí donde se producen a veces algunas crisis, en menor o mayor manera, pero en todos. Nos cuestionamos, nos preguntamos y a veces el enemigo usa esta circunstancia para tratar de apagar la fe, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces dice el salmista, me dice en el medio de la situación, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en su lugar. Y hay un texto de la palabra de Dios muy conocido que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, donde él habla del consuelo de Dios. Vamos a leerlo. Está en la primera carta, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es la afirmación: Dios es Dios de consuelo y Dios nos consuela. Y entonces la segunda parte él dice: de esta manera también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y la otra plaquita, la figura, el título del texto del mensaje de hoy: consolados para consolar. Todo lo que viene de Dios para nosotros, esto, mire, grábeselo, toda bendición que Dios trae sobre nuestra vida no debe terminar en nosotros. Abraham fue bendecido para bendecir. Y nosotros también somos bendecidos por Dios para llevar, herederos de bendición, para llevar bendición. Si no lo hacemos así, si lo guardamos para nosotros, vamos a ser como aquel que recibió el don y lo escondió en la tierra por miedo, por vergüenza, por vagancia, ¿verdad? Y recibió una dura reprimenda. Pero toda bendición que viene de Dios a nuestra vida es para que se transmita a otros. Aún en las circunstancias duras, difíciles de la vida, somos consolados para que esa consolación que recibimos de Dios, sea utilizada como un recurso que viene a nuestra vida para que podamos, como instrumentos, usarla para consolar a otros. Por eso es tan importante lo que hicimos al principio del culto: consolarnos mutuamente y pedir a Dios consolación para el cuerpo, para la iglesia. Porque si una iglesia va a tener realmente sentido, va a tener propósito, es que pueda ser una iglesia que abrace consolando al que lo necesita, al sufriente. Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médico, pero sí el que está dolido, enfermo, angustiado, dolorido por pérdida, ese necesita consuelo, y el consuelo viene de Dios. Por eso somos consolados para consolar. ¿Y de dónde viene el consuelo? Bueno, ahí dice, Jesús dijo, prometió: yo rogaré al Padre y Él les mandará otro consolador, para que esté con ustedes y para que esté en ustedes. De manera que tenemos la promesa del Dios de toda consolación y tenemos el agente de la consolación, que es el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor por eso. Pero
A pesar de eso hay cosas que no entendemos y hay preguntas que no tienen respuesta. Y se da que en medio de esas situaciones donde la mente se dispara con interrogantes, con cuestionamientos, algunos son rápidos para esbozar respuestas, ¿no es cierto? Y yo no voy a decir que no debemos cuestionar, no debemos preguntar. No puedo decir eso porque la Biblia misma nos muestra a grandes hombres de Dios que se pararon frente al Señor y dijeron, ¿por qué? De manera que yo no voy a cuestionar eso, al contrario, pero la Biblia nos dice que a veces esa cuestión natural que nos sale frente a la adversidad, frente a la pérdida, frente a lo que no entendemos, nos nace, debe ser puesta, sujeta aún bajo la guía del Espíritu Santo, porque si nos quedamos empantanados en el cuestionamiento, luego del cuestionamiento que no tiene respuesta, porque no hay respuesta a algunas cosas, viene el enojo por las situaciones, viene la culpa que nos echamos entre nosotros si hubiéramos hecho más. Yo decía hace un tiempo atrás que a veces en situaciones como las que vivimos algunos levantan, sí, porque no oramos tanto, porque no oramos bien, porque siempre buscando culpables. Y cuando nosotros nos enredamos en esas actitudes, no hacemos más que agregar aflicción a la situación. Miren lo que dice el profeta Isaías. Es donde la palabra de Dios, tan poco consultada, lamentablemente, no entre nosotros, en otras iglesias, ¿no es cierto? Nos hacemos preguntas y tenemos la respuesta en la palabra, pero como no la conocemos, nos preguntamos y dejamos que la mente, que las circunstancias, que un charlatán venga y nos hable. Pero miren lo que dice la palabra del profeta Isaías, dice, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? No dice Dios los va a castigar, porque Dios no lo va a castigar. Dios no castigó a Job. En el capítulo 14 de Job, él se para delante de Dios y le dice. Y en el capítulo 15, Elifaz, uno de sus 3 amigos, lo reta porque hizo esto. Pero Dios no lo retó. Dios simplemente se le paró y puso las cosas en su lugar. ¿Quién es Job y quién es él? ¿Quién es Dios? Y acá dice lo mismo. ¿Qué aflicción, qué vericueto mental, emocional nos metemos cuando queremos pleitear con Dios? Y dice, ¿acaso discute la vasija de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le está dando forma diciéndole, pará, lo estás haciendo mal? Y nosotros pensamos así, la debió haber sanado, hizo mal en dejarla morir. Marta recibe a Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado, si hubieras sanado, ¿por qué no viniste? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. ¿Acaso la vasija exclama al alfarero, qué torpe eres? La palabra de Dios nos ubica, mis hermanos, nos ubica y nos libra de meternos en esos cuestionamientos que Dios no nos va a castigar por ello, pero lo único que hace es agregar aflicción a nuestra aflicción. Agregar confusión a nuestra confusión y más, darle una puerta al enemigo para que entre allí su obra de apagar nuestra fe. La palabra de Dios nos ubica. Por eso la palabra de Dios, como dice el Salmo, tiene que ser lámpara.
quiere ser lámpara a nuestros pies si nosotros la usamos. Si no, nos vamos a torcer, nos vamos a equivocar. Reconozca, Pablo citó el Salmo 100, pero me dicen lo que dice el versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. ¿Cómo no lo vamos a reconocer? Sí, pero pará. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces cuando dice el salmista, reconozcan, no está diciendo algo que por supuesto nosotros decimos, sí, Dios existe, Dios está. No, está diciendo, reconózcanlo aún en lo que hace que a ustedes no les guste y les duele y les parece que no está bien. Ustedes querían otra cosa. Reconózcanlo como Dios aún en esa situación. Porque Él nos hizo. No nos hicimos solos. Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que nos abriera la puerta a esta bendición que hoy disfrutamos. No fue porque éramos buenos y mejores que el vecino de al lado, no. Por gracia. Y entonces en esas circunstancias tenemos que ir a la palabra para entender que Jesús nos enseñó a orar. ¿O no nos enseñó a orar? Oraba de tal manera que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó a orar. Pero el Señor también nos enseñó que no siempre vamos a recibir lo que pedimos. Esta es la parte que no nos gusta. Nosotros creemos que si oramos como Él nos enseñó, si decimos la palabra que tenemos que decir, si gritamos y somos fervorosos, Dios tiene que contestar. Reconozcan que Él es Dios. Y cuando nos planteamos así, frente casi hasta con alguna jactancia espiritual, olvidamos que nosotros no tenemos la respuesta a nuestras oraciones como las tenemos todos los días. Nosotros nos enfocamos en lo que no recibimos, pero rápidamente olvidamos lo que día a día recibimos como bendición de Dios. Por eso la palabra nos cita a ser agradecidos. Agradecer cada día. Pero nos enfocamos más en aquello que no recibimos. Y nos olvidamos que tenemos lo que tenemos como bendición, que tenemos ese derecho de ir a la presencia de Dios porque Jesús nos da ese derecho y pararnos frente a Dios y pedirle, aún a veces reclamándole, por pura gracia. No te olvides nunca de eso. No es un derecho que tenemos, pero por pura gracia. No te lo ganaste vos. No fue porque tenés 40 años de iglesia, no fue porque dejaste de fumar, no fue porque dejaste de engañar a tu mujer, no, fue por pura gracia que tenés ese derecho. Por gracia. Puedo ir al trono de la gracia. Por gracia. Dios me escucha y Dios me responde, pero reconozcamos que Él es Dios. Y Él tiene su voluntad y sus propósitos. Entonces también allí es el otro planteo que viene en esos momentos de cuando no recibimos lo que queremos, o como cuando parte alguien por el cual hemos estado orando tanto tiempo. Y entonces decimos, como lo he dicho, que a veces nos gusta encontrar culpables. En un matrimonio, cuando hay pelea, ¿de quién es la culpa? ¿No es cierto? Y con Dios también pasa a veces que cuando no son las cosas como nos gustaría, o le echamos la culpa a Él o nos culpamos entre nosotros. Y decimos, bueno, no oramos como debíamos orar. No oramos todo lo que debíamos orar. No hemos hecho las cosas como debíamos hacerlo. Y aunque Jesús nos enseñó cómo orar, hay que orar con fe. La palabra de Dios nos enseña cómo orar. Hay que orar con fe, creyendo.
Hay que orar en el Espíritu. Hay que orar fervientemente y con perseverancia, con ayunos. No los había visto, ahí está Andrea Abusar y Pablo, bienvenidos. Démosle un aplauso. Y muchos aquí somos testigos con cuánta perseverancia Andrea oró por ser mamá. Y Dios no le dio uno, le dio dos. ¿Están con los bebés? ¿Están ahí? Bebé, ¿cuántos años tienen? 5 años. ¿Cómo se llaman? Isabela e Ignacio. Un aplauso para Isabela, un aplauso para el Señor. ¿Cuánto tiempo Andrea oró, lloró y no venía? El Señor nos enseña con ayunos, con perseverancia, con fervor, pero a veces se demora y la respuesta no viene. ¿Saben una cosa, mi hermano? A pesar de que lo hagamos con fe, en el Espíritu, con fervor, con perseverancia, con ayuno, no es la oración que nosotros hacemos la que va a traer el milagro. Es el poder de Dios actuando. Es su mano poderosa que tiene sus tiempos, que tiene su modo y que sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nuestras vidas. Tenemos que saber eso. Si vamos a ser consolados, tenemos que sacarnos ideas equivocadas, religiosas de nuestra mente. Nosotros vivimos en un mundo evangélico donde todo es pum para arriba, todo es victoria, todo es vas a ser rico, vas a ser sano, todo es vamos, mensaje motivacional y a la gente le gusta eso. Pero la realidad es que Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus propósitos, Dios tiene su perfecta voluntad. Y hasta que no reconozcamos a Dios, que Él es Dios, y que nosotros nos paremos frente a Dios como lo que somos, barro en sus manos, que nos atrevemos a decirle, ¡hey! ¿Qué hace? ¡Está haciendo mal! Dios, que nos hizo, nos conoce, nos tiene paciencia y no nos condena por eso, sino que al contrario, trabaja con nosotros para que nuestro carácter sea formado conforme al carácter de Jesucristo. Pablo escribe la carta a los romanos y dice, hermanos, estoy planeando un viaje a Roma, quiero estar con ustedes, quiero bendecirlos. Y más les digo, quiero que ustedes me encaminen porque mi proyecto es ir a España a evangelizar. ¿Hay un mejor plan que eso? Para eso fue llamado Pablo. Él dice, quiero tener un próspero viaje para ir a Roma y que de ahí ustedes me encaminen a España. Pablo llegó a Roma, pero no fue próspero el viaje y a España nunca fue. Porque él tenía sus planes, buenos planes, pero Dios tiene los suyos. Pablo hubiera querido alcanzar España y las Galias y todo el mundo conocido en su momento. Pero Dios dice, Pablo, hasta acá vos, esto es para otros. ¿Por qué? Porque Dios es así, mis hermanos. Porque Él es Dios. Reconozcamos que Él es Dios. Pablo dice, tengo un aguijón en la carne, que algunos dicen un problema de físico en sus ojos. Y dice, 3 veces le pedí al Señor que me lo saque. 3 veces. Oró una vez, sacame este aguijón. ¿Qué oración habrá hecho Pablo? ¿Habrá hecho alguna oracioncita? Porque alguno dice que si vos haces una oracioncita chiquita, Dios no te escucha. Tenés que gritar, tenés que pararte, golpear. Fervor, claro que hay que ponerle entusiasmo, claro. Pero no es el entusiasmo. Miren, yo he visto en las plataformas de las iglesias actores con mucha capacidad histriónica de hacer cosas que a la gente lo entusiasma y lo levanta.
pero que llegan hasta ahí nomás. Y he visto gente sencilla que sin pegar un grito, antes de hablar ya se nota la unción y la gracia que tiene. ¿Cómo habrá orado Pablo? Bueno, si uno sigue más o menos como era el perfil de su carácter, sabe que no era que iba a ser una oracioncita. 3 veces. A la tercera vez recibe la respuesta. ¿Qué le dice el Señor? Pablo, bástate mi gracia. Oró 3 veces hasta que recibió la respuesta. Oró pidiendo sanidad. Saname, Señor. Pablo, bástate mi gracia. 3 veces oró, 1 vez le contestó. Cuando Dios le contestó, no oró más. Bástate mi gracia. Porque bástate mi gracia significaba la respuesta de Dios que le decía, no me lo pidas más. A veces Dios, dice la palabra, el Espíritu nos guía porque a veces no sabemos lo que pedimos, lo que tenemos que pedir. O en estos últimos días, cuando la familia decía, queremos orar entregándosela al Señor. Es un sentir espiritual. El Señor le dijo, bástate mi gracia, no me lo pidas más, Pablo. Bástate mi gracia. ¿Por qué pedía sanidad Pablo? Bueno, por supuesto, todos queremos andar sanos. Pero mire usted, Pablo, todo lo que hizo, lea el libro de los Hechos, lo que él recorrió y las iglesias que estableció, y estaba pensando ir a España, todavía, todo lo he llenado del Evangelio, ya no me quedan campos acá, quería ir a España. Y Pablo está pidiendo sanidad porque si con el problema que tengo de mi salud hice lo que hice, ¿cuánto más haría Pablo sano? ¿Qué le parece a usted? ¿No era egoísta? ¿Era egoísta la petición de Pablo? No, no era egoísta, porque sinceramente él tenía el corazón puesto en la misión. Y él creía que sano iba a ser más eficaz, por supuesto. Pero la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios le dijo, no me lo pidas más, Pablo. No me pidas más eso, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Miren. No le dio o no le respondió como él quería, no le quitó ese aguijón, pero le dio una gracia que le permitió hacer más de lo que podía hacer aún sano sin haberle quitado el aguijón. Solo a Dios se le podía haber ocurrido esto, pero Él tiene sus formas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiso mantener esa debilidad física en Pablo para que el poder de Dios se expresara. Y él escribe, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque tenemos la tendencia a querer robarle un pedacito de la gloria que Dios merece cuando hacemos algo para el Señor. No nosotros, pero hay gente que sí. Que nos nombren, que nos distingan, que nos pongan acá adelante. Queremos un pedacito, ¿no? Toda la gloria para el Señor. Un pedacito, un vueltito me gustaría para mí. Y dice el mismo Pablo que ese aguijón en la carne que tenía, él entendió que fue dado por Dios para que no se envanezca. Pablo, para que no se envanezca, porque es nuestra condición humana. Cuando nos parecemos autosuficientes, cuando nos parecemos que todo lo podemos,
Estamos mostrándonos a nosotros y Cristo va quedando un poco de lado. Y Dios le dice, Pablo, tenés una tarea tan grande que yo te he puesto en las manos, que te voy a dar un poder que va a ser grande, que te va a ser suficiente, aún en medio de tu enfermedad física. Y vas a ver, como él lo dice en el texto que mencioné recién, que vas a ser simplemente un portador, rústico, humilde, sin valor, que contiene la gloria y la excelencia del poder de Dios. Dios tiene su manera de obrar, mis hermanos. Cristo dice, elige hacer su obra con los débiles a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bien, esta es una materia fundamental en nuestro progreso espiritual. Librarnos de todo orgullo, de toda jactancia, aún de esa apestosa jactancia de la superespiritualidad. Finalmente Pablo entendió, y ahí viene el consuelo. El consuelo viene cuando entendemos, mis hermanos. Cuando yo entiendo, ya no cuestiono, ya no discuto, ya no pregunto. Cuando yo entiendo, sé que hay cosas que me son todavía no reveladas, todavía no las alcanzo a entender. Y entiendo que hay una dimensión en la cual todavía no participo, que cuando llegue, porque la promesa es que llegaré a esa dimensión, todas las cosas me serán claras. Pero ahora las cosas secretas pertenecen a Dios. Y ahí es donde yo reconozco quién es Dios. Reconoced que Él es Dios. Y Pablo, cuando lo entiende, se da cuenta que deja de lado la petición, deja de lado todo cuestionamiento y recibe como una gracia. Y dice, mire, escuche porque es tremendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo entendió. Sano podría ser mucho, pero con este problema y con el poder de Dios total, completo sobre mí, más todavía. Así que quiero ser débil para que Dios se magnifique, Cristo se magnifique más en mi vida. Y entonces dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, y las enumera, en afrentas. ¿Te ofenden? ¿Te dejan de lado? ¿Te ningunean? En afrentas. En necesidades. ¿Tenés privaciones? ¿Te faltan cosas? En persecuciones. ¿Tenés problemas? Parientes, amigos, en tu trabajo. En angustias. Preocupaciones. En todas esas cosas, dice, me gozo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire. ¿Y qué decir de nuestro amado Jesús? También 3 veces pidió lo mismo. Pasa de mí esta copa. 3 veces, dice el Evangelio. ¿Habrá pedido y habrá orado como corresponde el Señor? El que nos enseñó a orar, ¿habrá orado como corresponde? ¿Habrá orado como con entusiasmo? ¿Habrá orado así? ¿Cómo estaba el Señor cuando pidió esto? Dice que emocionalmente estaba devastado, angustiado hasta la muerte. Se lo confesó a sus discípulos, triste. ¿Y cómo oraba? Dice que oraba de tal manera, con tanta intensidad, con tanto fervor allí, que lo que del Espíritu salía también estaba afectando todo su ser, su alma angustiada y su cuerpo que sudaba, transpiraba gotas de sangre. ¿Habrá orado el Señor intensamente? Mire, oró de tal manera que dice Lucas que un ángel del cielo vino a confortarlo.
No sé cómo habrá sido, no se describe la escena, pero supongo que el ángel vino a rodearlo, a estar con él, a fortalecerlo. Que es en los momentos de desconsuelo lo que más vale. Hoy estaba leyendo el artículo de un psiquiatra que hablaba de las frases hechas y de las palabras vanas que nosotros se escuchan en los velorios. Bueno, hay que seguir, la vida es así, hacelo por tus hijos, da vuelta a la página. Dios se la llevó porque quería una flor más en su jardín. ¿No han escuchado? Tal vez hasta lo hemos dicho alguna vez. ¿Cuántas? Cuando en realidad lo que vale es la compañía, el estar, el abrazo, el llorar con el que llora. El ángel, un ángel del cielo lo vino a fortalecer. Y la respuesta del cielo fue no. ¿Pasa de mí esta copa? No. Entonces nosotros oramos por sanidad. Esto que nos pasó, que no hubo una respuesta que la iglesia quería, que todos queríamos, ¿va a dejar de que sigamos orando por sanidad? De ninguna manera. Porque nuestro trabajo es orar y clamar, interceder con fervor, con fe, con entusiasmo, con ayuno, con todo lo que la palabra nos enseña. Pero reconociendo que Él es Dios y que Él hace según sus propósitos. ¿Qué pasaba con Pablo? A Pablo se le dijo que no para evitar su autosuficiencia y su envanecimiento. Él mismo lo confiesa. Y para que Cristo se magnifique en la vida, que es el final. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que Dios quiere es formar completamente a Cristo. Y si hay un poquito de vanidad, un poquito de orgullo, no entra Cristo, no puede, no cabe. A Pablo el Señor lo trabajó de esa manera. Le dijo, no me pidas más eso, pero yo te voy a dar algo que necesitas, algo que necesita de tu humildad, de tu sometimiento a lo que yo te digo, aunque no es lo que vos querés. Y a Cristo va a ser magnificado en tu vida. ¿Y a Jesús por qué le dijo que no? A Jesús le dijo que no porque había propósito. Los propósitos están a veces escondidos para nosotros. Y nosotros pedimos esto y queremos esto y tenemos planes buenos y nosotros tenemos buenas intenciones, pero hay propósito. Los caminos del Señor son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Ahí es donde tenemos que reconozcan que Él es Dios. Había propósito. Si no, vos y yo no estaríamos acá si le hubieran contestado que sí al Señor. Entonces, mis hermanos, el consuelo que en esta noche hemos recibido tan lindo de parte del Señor desde el mismo comienzo de la reunión, es un consuelo que viene como bálsamo a nuestra alma, ¿no es cierto?, a nuestros sentimientos. Pero el consuelo es cuando viene al Espíritu y del Espíritu revela las verdades a nuestra mente y ya no dejamos que la mente se sacuda por comentarios, por lo que dice la gente, por lo que siento, sino por lo que la palabra de Dios me enseña. Debemos dejar de buscar explicación, especular desde nuestra ignorancia, porque tenemos que reconocer que a veces hay mucha ignorancia. Y aceptemos, aprendamos a aceptar mansa y humildemente la voluntad del Señor. Aceptar mansamente. El Señor tenía sus planes, sus propósitos, y yo los acepto. No niego el dolor, pero hay una tristeza con esperanza. No es la tristeza de los que no tienen esperanza, sino es la tristeza de los que tienen esperanza. Debemos aceptar mansa y humildemente la voluntad del Señor. Pastor, todo lo que estuvo diciendo para llegar a eso. ¿Y qué es eso? Es eso, que golpea nuestra vanidad, nuestro decir yo tengo explicaciones. A los pastores, la gente viene y le pregunta algo, le dice ¿por qué? Y piensa que el pastor tiene toda la respuesta. Y es más todavía, algunos pastores se creen obligados a dar una respuesta.
Y por ahí decimos cualquier cosa. Humildemente aceptar la voluntad del Señor, que si la Biblia dice la verdad, dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Cuando lleguemos a ese nivel, mis hermanos, en esa actitud, ahí vamos a estar en condiciones de recibir el consuelo. El consuelo lo recibe alguien que está peleando con Dios. Vuelvo a repetirlo, Dios no le manda un rayo a aquel que pelea con Dios, no. Pero el mal es para el que pelea con Dios, porque no puede recibir el consuelo. Pero cuando bajamos los brazos, una palabra que se usa mucho en nuestro lenguaje evangélico, nos rendimos, bajamos la guardia. No sé, Señor, pero yo sí sé que vos sos Dios y tenés mejores planes que los míos. Ahí en esa actitud estamos en condiciones de recibir ese consuelo. Pablo dice, en todas las tribulaciones somos consolados por Dios. Es ese consuelo que Dios ya tiene previsto, porque Jesús dijo, rogaré al Padre por el Espíritu Santo, por el Consolador. Está. Porque Dios sabe que estamos en un camino de aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. Al Señor Jesús el Espíritu lo guió hasta la cruz. Porque Él es el que nos fortalece, el que nos conforta, el que nos consuela, el que nos da nuevo vigor. Espíritu Santo. Por eso ni bien se va Jesús, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo queda con nosotros. Dios lo tiene previsto. Pero ¿por qué mejor en vez de darnos un consolador nos saca todos los males de este mundo y todos vivimos en paz y contentos y mirando los pajaritos? ¿Por qué? Porque eso va a ser así. Pero no acá. Acá estás para hacer una tarea, una obra, para pelear la batalla de la fe, como dice la palabra. Y para recibir a veces algunos hondazos, algunos flechazos, caerte. Pero aunque estoy caído, dice el apóstol Pablo, no estoy destruido, porque yo me levanto, porque el Señor está conmigo. Dios tiene previsto el consuelo, mis hermanos, y debemos aprender a buscarlo. Y ese consuelo tiene un doble propósito: consolarnos a nosotros, darnos esa gracia, entender al Señor, porque las cosas secretas de Dios las entendemos porque Dios las revela a nosotros por medio del Espíritu. Como Pablo entendió, no lo pido más. Al contrario, más tribulaciones porque más poder viene sobre mí. Medio loco, ¿no? Bueno, pero él lo dice, el Evangelio es locura. Me da el consuelo a mí, pero me da el recurso. Yo puedo consolar a otros. Ayer en un momento del sepelio, del velatorio, se hizo un grupito de 3 personas hablando. Y estaba Hugo Ordóñez, estaba Rubén Luna y estaba Osvaldo Zapata. Y yo digo, yo ahí no me meto ni loco. Porque eran 3 personas que habían pasado por la misma situación. Los 3 quedaron viudos, perdieron a sus esposas con problemas casi similares. ¿Quién mejor de ellos para consolarse mutuamente o hablar del asunto? ¿Puede haber una palabra que entienda la situación de Osvaldo en ese momento más que los otros 2 hermanos? No, por lo menos yo no me animo. Y nosotros, que a veces renegamos del más mínimo problema, una falta de trabajo, un tiempo sin trabajo, un tiempo de conflicto en el hogar, una enfermedad, si aprendemos y entendemos por lo que dice la palabra, como lo entendió Pablo, que el Señor está trabajando, me está trabajando como el barro es trabajado por el alfarero para hacerme un recipiente en donde se deposite un recurso. No hay mal que dure 100 años, dice la palabra, dice el refrán, no la palabra. No hay aflicción que dure para siempre cuando estamos en el Señor. Pero hay aflicciones que si nosotros estamos en esta actitud,
vamos a recibir el consuelo de saber que Dios está trabajando y nos está depositando un recurso que me va a ser muy útil para bendecir y consolar a otros. Acá hay padres que han perdido a sus hijos. ¿Quién mejor en un velorio de acercarse a un padre o una mamá que está en esa situación que ellos? ¿Quién mejor? En el momento lo sufrieron, lo vivieron, lloraron. El Señor los consoló, los levantó, queda el recuerdo, queda la marca. Pero ahí hay un consuelo que recibieron, por eso están acá en esta noche. Porque no se enojaron contra Dios ni dejaron la fe. Y están provistos de un recurso poderoso para que en el momento que sea necesario puedan consolar a alguien que tenga la misma necesidad. Amén. Fíjense cómo trabaja el Señor. Y esta noche el Señor hizo un trabajo de consolar a la iglesia, como Ani oraba en nuestra oración privada. La iglesia necesita consolación. Y el Señor empezó a hacer el trabajo. Y yo doy gracias a Dios porque ese trabajo nos va a ser apto para ser una iglesia que contenga, que reciba y que pueda dar consuelo, palabra, aliento y señalar a la fuente de toda consolación que es Jesucristo. Amén. Así que estamos tristes, pero estamos consolados. Vamos a sentir la falta de nuestra hermana, pero no, vamos a enfocar en lo que ella nos dejó. Un gran ejemplo de entrega, de darse. Como yo decía, en esos momentos me venía la palabra del apóstol Pablo que dice: yo de buena gana me voy a dar de lo mío por ustedes y me voy a dar a mí mismo. Y los que hemos conocido un poco la intimidad del desarrollo del ministerio de Roxana y Osvaldo, sabemos que muchas veces vieron de lo suyo propio, vieron de sí mismo. La última reunión de adultos mayores que ellos organizaron, Roxana estaba... ¿Cuántos estuvieron en esa reunión? Levanten la mano. Bueno, van a coincidir conmigo. Estaba espléndida. Un vestido negro, arreglada. Pero abajo de ese vestido negro y adentro de ella estaba destruida, con fuertes dolores. No daba más. Pero lo hizo porque ella... esa gente que me impresiona cuando le hace las cosas porque las hace para el Señor, o se lo debe al Señor, y ve al Señor en cada una de las personas a las que sirve. Hermanos queridos, Dios es la fuente de consuelo, de genuino consuelo, pero necesita a sus hijos que puedan llevar ese bálsamo a las personas dolidas. No todos saben que Dios puede consolar, pero nosotros que lo sabemos debemos hacerlo llevar. Y termino con un texto muy hermoso que esta mañana me impresionó, que deseo que sea dicho sobre nosotros, como cada uno y como congregación. Dice, Pablo le dice a Filemón: tú, hermano, me has proporcionado mucha alegría y consuelo, pues has venido a ser bálsamo para el corazón de todos los creyentes. Ojalá se pueda decir de nosotros y de la iglesia. Vengan los chicos de la música. Ojalá se pueda decir de nosotros. Otros puedan abrazarnos un día. El jueves me saludé a nuestra hermana Fernanda, que está allá atrás, y bueno, hablando, yo no lo sabía, pero ella me recordaba que Roxana un día, porque alguien le dijo que había una familia, un matrimonio que no andaba bien, la invitó y le dijeron: ¿querés que venga? Y Roxana fue y le habló y ella se entregó al Señor con Roxana. Y me lo recordaba, no lo sabía. Y cuántas cosas que no sabemos y que un día nos... Porque los que mueren en el Señor dejan sus obras todavía detrás de ellos. Hermano, Dios está esperando hombres y mujeres, hijos suyos, que con verdadero amor
y con empatía, es decir, poniéndose en el lugar del otro, pueden ser la fuente de consuelo para los que lo necesitan.